muchísimas gracias. Hoy traemos una palabra, el título se llama Mientras existas, siembra. Durante la semana estuve recordando muchísimo a un hombre que impactó profundamente mi vida. Si hay alguien, uno de los hombres que más ha sido influencia en mi relación y en mi intimidad con Dios, es este gran general y coronel de Dios llamado Wayne Myers. Aquellos que han tenido la oportunidad de conocerlo saben que él tiene una vida que predica con el ejemplo, un principio que está profunda y totalmente incrustada en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, que es el principio de la siembra y la cosecha. Y si hay una razón por la que yo amo muchísimo esta casa, es porque hay una unción sumamente especial de la siembra y de la cosecha. Y si hay una razón por la que yo me siento completamente identificada con esta casa y por la que yo amo a los líderes que la dirigen, es porque se mueven completamente en esta unción. Puedo mencionar a un Arturo, puedo mencionar al pastor Arturo, puedo mencionar, claro ejemplo, nuestro pastor Martuchelli, que son ejemplos vivos. Y ustedes saben, hay algo que a mí me voló los sesos de la cabeza cuando yo conocí al hermano Wayne Myers y cuando empecé a poner en práctica en mi vida este principio, que es algo que va más allá de la generosidad. ¿Cuántos saben que el hermano, y que este principio de la siembra y la cosecha, aquellos que tienen la oportunidad de conocerlo, que él habla muchísimo de la generosidad para el reino de Dios? ¿Cuántos lo saben? Si no, les invito a que se puedan meter un poquito más. Hay un libro que él escribió, que para mí es casi Biblia en mi vida, que se llama Viviendo más allá de lo posible. Porque él no solamente se limita a un término de generosidad en el reino de Dios, sino que va muchísimo más profundo y te invita a vivir una vida de los coroneles, de los personajes bíblicos que transformaron la historia por generaciones a lo largo de la historia de la Biblia, que es el dar aunque tú no tengas, vivir esa vida loca de entregarlo todo por Dios. Y no tiene que ver con una cantidad, sino tiene que ver con una disposición del corazón. Cuando yo escuchaba a Nadia me impactaba muchísimo el testimonio, porque eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. Saber y estar conscientes que tenemos acceso al trono de la gracia y que por ello nosotros podemos sembrar en todo momento haciendo pactos con Dios para bendecir al reino y que no hay razón para no hacerlo. Incluso cuando no vemos los recursos, lo que Dios ve es el corazón. Y uno de los momentos que más impactó mi vida, que realmente dio un fruto, transformó algo dentro de mí, fue en una ocasión en la que la pastora nos invitó a visitar una fundación, porque no es una casa hogar, que tiene un modelo increíble, que es un matrimonio de cristianos adoptan a 12 niños y les dan una casa, los adoptan legalmente y les dan una casa, los adoptan como hijos y los tienen como hijos. A mí eso me impactó. Precisamente cuando la pastora nos invitó en esos días, había un dolor muy grande en mi corazón, había estado orando varios días por niños. A mí, si hay algo que me duele en el corazón y por lo que yo buscaría justicia, y sé que es uno de los temas en los que Dios me ha llamado, es aquellos niños que fueron maltratados por las personas que debieron amarles, sus padres. Y cuando yo estaba en medio de esto y orando por esto, fue un tiempo más bien de oración. La pastora nos invita y durante el camino yo le iba diciendo en mi corazón a Dios, yo no voy nada más ahí a dar un servicio, o sea, yo necesito hacer algo más que transforme la vida de estos niños, ¿no? Y quiero decirte que aquí está mi corazón y sin importar lo que sea, yo estoy completamente dispuesta a comprometerme contigo y hacerlo. Cuando estaba platicando precisamente con los fundadores, que adoptaron a los primeros 12 hijos y además ya tenían ya había un segundo matrimonio y habían adoptado a otros 12 hijos y tenían una segunda casa porque cada familia vive en una casa. Ellos me comentaron que habían estado orando por un donador porque ellos necesitaban un tanque o como un tinaco muy grande que
que necesitaban recopilar agua para todo su sistema de viveros que habían instalado ahí. Y con el fruto de esos viveros, de lo que se daba en su vivero y en todo lo que sembraban, ya tenían las cuentas exactas de cuánto iba a cosechar ese vivero. Y que con eso era, al vender esos frutos, era la cantidad exacta para pagar la renta del segundo hogar. En ese momento supe que Dios estaba respondiendo esa oración que yo le había hecho en el corazón, y le dije: no tienes que buscar más, has encontrado, bueno, Dios te ha enviado al donador. Y yo lo hice en fe, ¿no? Y yo le dije: Dios, sé que esto viene de ti, así que yo lo hice en fe, lo hice con todo mi corazón, no me preocupé para nada. Al poco tiempo recibí un bono en la empresa exactamente por la cantidad del costo de este tanque, y cumplí mi compromiso con Dios, doné esto para la extensión del reino. Y la cosa impresionante es que al poco tiempo, semanas después, es cuando toca a mi puerta una oportunidad laboral que fue un crecimiento en todos los sentidos. Y eso es lo que me encanta a mí, algo que me encanta de la unción de esta casa, gracias a Dios. Y es que en Dios y en Cristo podemos vivir historias locas y que Dios siempre te va a respaldar. Y si te vas a decir, dale un aplauso, porque, o sea, Él nunca se queda con nada. Dios es bueno. Y bueno, pensando en esto, quiero hablarte que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad, al tener acceso directo al trono de la gracia, al ser bendecidos con toda bendición espiritual, tenemos que estar conscientes que tenemos una gran responsabilidad de estar sembrando constantemente. Y reitero, no hay razón para no hacerlo. Y hoy siento en mi corazón darte algunas claves que tú tienes que saber de la siembra. Una de ellas es que un sembrador constante sabe que la siembra es una inversión y no un gasto. La diferencia entre ambas es que cuando tú sabes que estás invirtiendo con Dios, hay un retorno completamente seguro. Y te voy a invitar a que vayamos a Eclesiastés 11:1. En el versículo 1 dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. En la vida natural, yo estoy completamente segura que cuando tú avientas un grano al mar, es seguro que no va a dar fruto. Pero en la vida sobrenatural con Dios, lo que te está diciendo esta palabra es que aunque tú siembres, incluso donde pareciera que no va a haber fruto de una forma natural, cuando tú siembras e inviertes en los negocios de Dios, Él te asegura que vas a recibir tu ganancia. A veces no vas a saber el tiempo, pero lo que Dios te garantiza en esta palabra es que la vas a recibir. Punto número 2 de la siembra es: la mejor receta para la incertidumbre es siembra, siembra y siembra. Y hay algo que me impresionó cuando yo estaba leyendo Eclesiastés 11, es precisamente que la primer parte de este capítulo, en la versión Nueva Traducción Viviente, este capítulo se titula Las incertidumbres de la vida. Pero cuando tú empiezas a leer el capítulo, lo que el texto dice te habla absolutamente de la siembra y de la cosecha. Ahora, ¿por qué Eclesiastés, cuando trata de darte una tranquilidad sobre las incertidumbres de la vida, de lo que te habla y en lo que enfoca tu corazón, es acerca de la importancia de sembrar, de ser un sembrador incansable? Vamos a leer Eclesiastés 11 del 2 al 6. Yo te lo voy a leer. Y esto es en la nueva traducción viviente. Ah, perfecto. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. En otra versión, este versículo 2 dice: comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra.
Y cuando tú haces la revisión entre las dos versiones, hay una analogía muy clara, que cuando tú bendices a alguien con generosidad, la Biblia lo traduce como tú estás haciendo un acto de inversión en el reino. Y algo que me llama muchísimo la atención es que cuando tú haces realmente esto conscientemente en el corazón, cuando sabes que estás invirtiendo para Dios, hay algo muy claro que es, tú no vas a tener miedo al futuro. Porque un sembrador incansable y constante, un sembrador eterno, va a saber que como ha sembrado todo el tiempo con generosidad, entonces va a haber cosecha todo el tiempo. Luego en el versículo 4 dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y este versículo es sumamente, yo digo, confrontador al estilo de Dios. Porque a mí, cuando yo conocí este versículo, simplemente me ponía a pensar en que muchas veces nosotros estamos, y digo, naturalmente también, ¿no? Como humanos, a veces estamos pensando en la condición perfecta para poder sembrar. Voy a dar si tú, Dios, me bendices a mí. Voy a apoyar a tal persona que está en necesidad. Yo podría estar en mi llamado, pero Dios no me ha puesto en la situación perfecta para hacerlo, ¿no? Cuando en realidad lo que la Biblia te está invitando a hacer es, mira, para preparar tu futuro, lo que tienes que hacer es estar sembrando constantemente en todas las áreas de tu vida. Y en el número 6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar. En otra versión dice, y por la tarde no dejes de sembrar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas, pero va a venir. Entonces, cada día, esta es una invitación para que cada día de nuestra vida nos despertemos para estar sembrando constantemente a cada hora del día. Y bueno, aquí algo muy impresionante y quiero en verdad darte la tranquilidad. Dios no es hombre para mentir. Y cuando Él te dice que siembres, Él te está garantizando, reitero, una cosecha que va a tener fruto en tu vida, ¿no? Y nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que estar listos para recibir cosecha en todo momento, porque tú no sabes si hoy estás cosechando o estás recogiendo o hoy vas a tomar posesión de la tierra de la cual tú sembraste años anteriores o días anteriores o incluso el mismo día. Punto número 3 de la siembra de un sembrador constante y eterno. Un sembrador incansable que siembra buena semilla en buena tierra produce una cosecha multiplicada. A mí personalmente me encanta decirlo así, no solamente multiplicada, sino exponenciada. Y quiero que vayamos a Gálatas a partir de, en el capítulo 6, a partir de la segunda mitad del versículo 8, Gálatas 6, versículo 8b y versículo 9. Y aquí el apóstol Pablo nos habla. Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Repite conmigo, numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. No te des por vencido cuando se trata de sembrar. Ahora, cuando yo leía esto, me hacía una gran pregunta. ¿Qué es eso de numerosas bendiciones? ¿Cuánto? ¿Habrá manera de dimensionar cuáles son esas numerosas bendiciones de las que el apóstol Pablo nos habla aquí? Y algo que vi es que podemos ver en la Biblia es que a Jesús le encantaba predicar con parábolas y muchas de ellas fueron haciendo analogías con la siembra. De hecho, una de sus parábolas más hermosas, la parábola del sembrador, responde esta pregunta. Y esto está en Mateo 13:8.
Dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Y remata diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. La garantía está, amada familia, en que tienes que tener la seguridad. Y esta es una de las cosas que te tienen que respaldar en tu presente y en tu futuro. Estas son de las cosas que te tienen que respaldar cuando tú estés entrando a tu lugar de oración. Que seas consciente que un sembrador incansable va a cosechar multiplicada y exponenciadamente. Punto número 4. Un sembrador eterno se sabe bendecido con toda bendición espiritual y por lo tanto en todo tiempo siembra en su llamado. Y yo te puedo decir, aunque tú no sepas cuál sea tu llamado aún, aunque estés en proceso de descubrirlo, siembra en tu llamado. Siembra en eso, en lo que late tu corazón para hacer justicia. Hay algo que a mí me impresiona, que es una de las revelaciones más grandes que yo veo en la Biblia, y esto está en el libro de Ageo. Cuando Dios se revela a su pueblo como el Dios del oro y de la plata. En otras palabras, se revela como el dueño del oro y de la plata. Y cuando Él se revela como el dueño del oro y de la plata, esto es muy interesante, porque cuando Él se revela así, es en medio de un contexto en donde su pueblo no quería construir el segundo templo, argumentando que había falta de dinero. El llamado del pueblo de Dios era traer a las personas a Dios, era revelar a Jesús. El llamado es grande, pero a lo que voy es que cuando ellos tenían la responsabilidad de construir en este templo que iba a restaurar la intimidad entre Dios y el hombre, que estaba diseñado para adorar a Dios, ellos dicen, no lo podemos construir porque no hay dinero. Y es en medio de esto cuando Dios dice, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que porque no tienes dinero no estás construyendo el templo? Perdón, esa es mi interpretación. Esa es cuando le pongo feeling, cuando leo la Biblia, perdón. Pero quiero que escuches esto en el versículo de Ageo 2:7. Cuando habla Dios, escuchando a su pueblo. Yo, Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. O sea, ¿cuál es el problema? Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Trayéndolo al contexto, la moraleja de lo que estamos tratando de decir es, aun cuando tú no veas 14,000 pesos en tu cuenta, no hay razón para que tú dejes de sembrar en tu llamado. Y nadie sabía que estaba sembrando en su llamado. Y yo no veo en esta historia de Nadia otra cosa más que la fidelidad de Dios respaldando no solamente a una hija, sino a una guerrera que se atrevió a arrebatar lo que le corresponde. Y punto número 5. No existe nada, ni en el cielo ni en la tierra,
ni debajo de la tierra, que pueda apagar una cosecha que fue sembrada con los frutos de una vida llena de la presencia del Espíritu Santo. Y esto quiero que lo bajemos a nuestro corazón. Primero quiero que vayamos a Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu, te lo voy a leer en la versión amplificada. Y si no, con la NTV está bien. Es Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el autocontrol. Contra esto firma Dios. Contra estos frutos del Espíritu, cuando tú siembras amor, justicia, autocontrol, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, cuando tú siembras esto, sembrador incansable y eterno, contra eso no hay ley. No hay ley que pueda condenar absolutamente estos frutos del Espíritu. Y acá quiero contarte un poco. Yo recuerdo una ocasión en un trabajo en donde yo tuve que decidir entre actuar con integridad o actuar eligiendo beneficios en el momento, ¿no? Y cuando yo hablé con mi jefe, yo le dije, lo lamento, soy una mujer que ama a Dios y mi corazón es íntegro y yo no estoy de acuerdo con esto. Y ahí empezó una situación muy complicada en mi trabajo, muy complicada. Empecé a vivir un ambiente en el que claramente la intención era lastimarme. Y yo estaba me sentía tranquila, me sentía en paz, pero sí fue una situación muy difícil en medio de esto, porque yo estaba completamente consciente que había hecho lo correcto y no entendía por qué tenía que haber ese tipo de acciones o actitudes en contra de mí. Y pasaron muchas cosas y yo siempre venía como al lugar de oración, yo le decía a Dios, ¿cómo debo actuar en medio de todo esto? Y Él siempre me decía, Erika, haz lo que yo hice cuando mi hijo estuvo en la cruz, ama. Y ok, así que yo llegaba todos los días, llevaba café a la oficina, llevaba tamales oaxaqueños a la oficina. Y hacía todo lo posible y fui completamente intencional en amar. Y llegó un momento en el que la situación, pese a todo, pese a mi disposición de corazón, etcétera, pese a mi honorabilidad, la situación ya estaba muy complicada, que llegó a recursos humanos. Y cuando ya estábamos en medio del proceso de recursos humanos, yo recuerdo que yo le dije a Dios, Dios, estoy dispuesta a lo que tú me digas, la estrategia que tú quieras seguir, aquí está mi corazón, yo voy a confiar en ti. Y Él siempre me decía, aquellos que honran, es lo que yo sentía en mi corazón a través de su palabra, aquellos que honran mis principios siempre son honrados. Y de pronto, un día me dice el Espíritu Santo, hoy es momento de presentar tu renuncia. Y yo, ¡ay! Y pues bueno, le creí al Espíritu Santo y honorablemente fui a Recursos Humanos y le dije, hoy vengo a presentar mi renuncia. Y cuando empezaron a investigar más sobre la situación, se dieron cuenta que era un tema de injusticia y me dijeron, Erika, nosotros podemos hacer y tomar cartas en el asunto. Podemos tomar cartas en el asunto en esta situación. Y en ese momento yo me puse a reflexionar todo lo que yo había vivido en mi tiempo de intimidad con Dios en esta situación.
Y solamente le dije a Recursos Humanos, le dije, sabes, prefiero mi paz ante todo, ¿no? Y yo creo en Dios y yo sé que voy a salir, voy a cruzar esta puerta y Dios va a tener una mejor oportunidad para mí. Pero sí quiero que sepas que esta decisión la estoy tomando por amor a la familia de mi jefe. Y pues bueno, la aceptaron. Vi a mi jefe y yo le dije, gracias por todo, hoy decido hasta aquí terminar la relación laboral. Y sí quiero que sepas, ¿no? Que sí me pidieron, sí le habían comentado lo que había pasado, la oportunidad de hacer justicia por parte de Recursos Humanos. Y yo le dije, quiero que sepas que yo me voy por amor a tu familia. Una familia que no conozco, pero que amo. Porque yo conozco a un Dios que sé que saliendo de esta empresa me va a abrir una mejor oportunidad laboral. Y él se quedó reflexionando. Evidentemente terminamos muy bien la relación laboral ese día. Y pues bueno, el siguiente día, cuando yo iba a ir a firmar mis papeles ya formales de renuncia, en ese momento llega un hombre así enorme, casi de 2 metros, ¿no? Me aborda y me dice, Erika Santiago, y yo, ¿sí? Me dice, por favor, te voy a pedir que no firmes nada. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, es que tu caso llegó hasta Vicepresidencia de Recursos Humanos y no podemos permitir que una persona con los valores con los que tú tienes se vaya a nuestra empresa. Dame hasta las 4 de la tarde y te doy una solución. Y pues bueno, yo esperé hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde estaba yo firmando mi promoción en la empresa, en un área que a mí me encantaba. Y aparte la vista de mi oficina era increíble, dando al bosque de Tlalpan. Y pues bueno, ese día fui promovida y entendí algo que tú tienes que entender. Quiero que entendamos esto como hijos de Dios. En Gálatas 6:9, el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. La justicia de Dios no puede ser burlada. Aquel que siembra, cosecha. Y en el mismo Gálatas, cuando el apóstol Pablo te habla, cuando tú siembras todos los frutos del Espíritu, cuando tú siembras amor, cuando tú siembras justicia, cuando tú siembras eso que debe estar ardiendo dentro de tu corazón, simplemente porque el Espíritu Santo habita dentro de ti, no hay nada ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda detener la cosecha que Dios tiene preparada para los hijos de Dios. Y esto es lo más importante que también quiero que te lleves esta mañana. Un sembrador constante vive una vida agradecida con Dios. Y tenemos que estar conscientes del poder de la gratitud. Tenemos que estar conscientes del poder de la gratitud. Y yo simplemente quiero en esta mañana que terminemos este momento con Dios y este mensaje sea sellado con un corazón agradecido, porque Dios es bueno. Así que voy a invitarte a que te pongas de pie y que simplemente le digas gracias, Dios. Que estés completamente consciente de que lo que tú has sembrado a lo largo de tu vida va a tener una cosecha y va a tener una muy buena cosecha.